Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de esta capacitación de localizada IGAP. Hoy vamos a hablar un poquito de los sistemas esqueléticos, sistema muscular, y después vamos a hablar un poquito de la clase de GAP, su estructura, y meternos ya en la primera, digamos, análisis biomecánico o anatómico que vamos a arrancar por abdominales. Pero bueno, arrancando con el sistema esquelético, ¿sí? El esqueleto es una estructura dinámica, ¿sí? Está organizada por huesos y cada hueso es interpretado como un órgano. ¿Por qué? Porque está formado por distintos tejidos. Tejido óseo, tejido conectivo, tejido cartilaginoso. O sea, en los huesos no solo encontramos las células, digamos, los osteocitos, sino que también tenemos otras estructuras. Y vamos a hablar de las funciones del sistema esquelético. Las mencionamos. Tenemos la función de sostén, de protección, de locomoción, homeostasis de minerales, y ahora les voy a explicar por qué, hematopoiesis, ahora también les voy a explicar qué significa eso, y también como almacenamiento de triglicéridos. Sostén, ¿sí? Esto es más que obvio, el esqueleto funciona como soporte de todos los tejidos blandos de nuestro cuerpo. Protección, protege nuestros órganos internos. Locomoción, junto con los músculos, ¿sí? Cuando un músculo se contrae, actúan conjuntamente, los huesos actúan como palancas, ¿sí? Y de esta manera se produce el movimiento. Dijimos homeostasis de minerales, ¿por qué? Porque en los huesos funcionan como un reservorio también de calcio y fósforo, y hablamos también de hematopoiesis, esto es la generación de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y también hablamos de almacenamiento de triglicéridos. En la etapa adulta, los huesos largos pasan de tener una médula roja, que en los niños y durante la formación la médula de los huesos largos sigue siendo roja, se sigue produciendo glóbulos, células sanguíneas. En la etapa adulta pasa a ser amarilla, o sea, es un reservorio de células grasas, de adipocitos. Esto, ¿sí? Para arrancar un poquito en líneas generales con lo que es el sistema esquelético. Los huesos se clasifican también según su forma, ¿sí? Según el tamaño, según la estructura. Los huesos largos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del clásico, un huesito que es como el fémur, el húmero, el hueso largo, sus estructuras. Ahora les voy a mostrar un gráfico, una lámina donde vamos a ver bien cada partecita. Bueno, para empezar, este tipo de huesos largos, tiene una diáfisis, que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del hueso. Epífisis, que son los extremos que se ven acá, en cada extremo, que es la parte distal del hueso. Después hay otra parte que se llama metáfisis, que es la unión de la diáfisis con la epífisis. El cartílago articular, ¿sí? El cartílago articular es cartílago hialino y su función es generar, o sea, que no se produzcan las fricciones, ni las vibraciones, los choques óseos entre las piezas óseas. El periósteo, que es la membrana que rodea toda la superficie del hueso y que no está, digamos, donde no está el cartílago. El periósteo es esencial en el crecimiento óseo, en su reparación y en su nutrición. La cavidad medular, acá estamos hablando de la parte interna, que es el espacio cilíndrico, ¿sí? Situado en la parte central de la diáfisis. La diáfisis habíamos dicho que era el cuerpo del hueso. Y el endostio, que es la cavidad medular, esta cavidad medular está tapada a su vez, tapizada por una membrana que se llama endostio, ¿sí? Estas son las estructuras y digamos, la parte de cómo se forma un hueso, en este caso un hueso largo. Vamos a hablar un poquito ahora de las articulaciones del cuerpo y de la clasificación. Las mencionamos simplemente para saber de qué se trata. Tenemos la articulación anfiartrosis o fibrosa, la cartilaginosa y articulaciones sinoviales o diartrosis. Nosotros nos vamos a centrar en estas, que son las que generan mayor movimiento. Pero vamos a ver acá también otras láminas, otros gráficos en donde vemos las tres tipos de articulaciones. Cuando hablamos de la fibrosa o anfiartrosis, son los huesos que están unidos, que quizás en un momento previo de crecimiento tenían cartílago, pero en la etapa adulta no. Carecen de movimiento y el ejemplo son las suturas del cráneo. Las cartilaginosas o anfiartrosis se encuentran unidos en forma continua por tejido cartilaginoso. Acá el ejemplo son las vértebras, también en la región del pubis. En la región del pubis tenemos un disco, ¿sí? Que es
transverso, digamos, no horizontal como los discos intervertebrales. Y tenemos sinoviales ordiartrosis, que se caracteriza en donde dos o más huesos están unidos por una cavidad sinovial, ¿sí? Y esa unión se realiza en la cápsula articular que vimos antes dentro de las estructuras del hueso, que encierra así la articulación de ambas piezas óseas. Entonces, dijimos que nos íbamos a quedar con las articulaciones sinoviales. Las nombramos: hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo, ¿sí? Los movimientos articulares, cuando hablamos de flexión-extensión, rotación interna, rotación externa, pronación, supinación y abducción-aducción. Flexión, vamos a dar el ejemplo: flexión de codo, extensión de codo. Supinación es el movimiento, ¿sí?, en donde las palmas están hacia afuera, pronación es hacia adentro. La rotación externa, ¿sí?, la rotación interna. Abducción es cuando uno separa el segmento del cuerpo y aducción es cuando uno lo acerca hacia el eje. La columna vertebral. Nuestra columna vertebral está, si la vemos en el plano sagital, vamos a encontrar que tiene curvas, no es una línea recta. Si la vemos en el plano frontal, sí, y de hecho, si en el plano frontal encontramos alguna diferencia, estamos hablando de patologías como sería una escoliosis. Pero si vemos de perfil, ¿sí?, plano sagital, nos vamos a encontrar que la columna no es rectilínea, tiene curvas, son las curvas fisiológicas. Y vamos a ver que esas curvas fisiológicas tienen un porqué. La columna vertebral entonces es una varilla flexible, si no fuera flexible se rompería, y por eso la importancia de sus curvas. Y está compuesta por unidades óseas, ¿sí?, funcionales, que están superpuestas, ¿sí? Son las vértebras. Cada una de estas vértebras en la unión general le va a dar a la columna muchísima flexibilidad. Y esta varilla sostiene nuestro cuerpo en equilibrio, ¿sí?, sobre la base sacra. Entonces, las funciones que tiene la columna, vamos a hablar, son dos principalmente: la función de sostén y la función de movimiento. Cuando hablamos de las curvas fisiológicas, estas curvas fisiológicas son 4. Nos encontramos primero dos curvas, ¿sí?, que son cóncavas y dos curvas que son convexas. O sea, dos curvas que son una lordosis y dos curvas que son una sifosis. Tenemos la curva cervical, la curva dorsal, ¿sí?, la lordosis cervical, la sifosis dorsal, la lordosis lumbar y la sifosis sacra. Las curvas, entonces, como dijimos, le dan a la columna resistencia, le dan elasticidad, de manera que la hacen 17 veces más resistente porque es flexible. Por eso cuando estas curvas se desdibujan por patologías, por malas posturas, se vuelven menos resistentes, ¿sí? Aparecen dolores, aparecen desequilibrios y la alineación postural pierde, digamos, su eje, y con esto acarrea un montón de otros problemas que después más adelante vamos a ir viendo, y que por eso habíamos dicho en la primera clase, cuando hablamos de uno de los objetivos y los beneficios de las clases de localizada y de GAP, era contribuir a la buena alineación postural. La alineación postural, entonces, vamos a adentrarnos un poquito en el concepto de postura, es la posición que tiene el cuerpo, ¿sí?, la posición relativa, ¿sí?, con respecto a los segmentos que están adyacentes y al cuerpo en su totalidad. Recuerden que el cuerpo lo tenemos que tomar como un todo y no en forma de segmentos. Los segmentos y cada parte se aíslan en el análisis, pero el cuerpo es un todo. La buena postura es la eficiente y varía según cada sujeto, o sea, no somos todos iguales. Lo que tiene que sí entenderse y ser importante es que cada sujeto, cada individuo, la mejor posición o la mejor postura que va a tener es aquella en que los segmentos estén equilibrados, en una posición que le genere el menor esfuerzo, ¿sí?, posible, y el máximo sostén, o sea, el mayor equilibrio con el menor esfuerzo y con el mayor confort, ¿sí? Hay 3 leyes que nos guían y en el análisis biomecánico, que tiene que ver con la ley del equilibrio, la ley
de confort y la ley de economía. ¿Esto qué significa? Que el cuerpo siempre va, como primera instancia, la primera ley va a buscar el equilibrio y lo va a hacer de la manera menos dolorosa posible, pero también, para que sea eficiente, lo tiene que hacer de la manera más económica, es decir, sin llegar a esa postura involucrando musculatura de más, involucrando tejidos de más, articulaciones de más, que a la larga eso hace que las posturas sean deficientes y generen vicios posturales, dolores y problemas a nivel de contracturas, tensiones, etc. Entonces, si cualquier segmento de nuestro cuerpo está desalineado, ¿sí? La disposición del peso corporal también va a modificarse. No va a ser la misma. Si uno está con una postura sifótica, con los hombros impulsados hacia adelante, el peso corporal va a ir hacia adelante. Entonces va a variar también, los centros de gravedad van a ir modificándose. Y esto va a generar una tensión innecesaria en huesos, en articulaciones y en músculos. Entonces, una adecuada postura depende de la correcta alineación óseo-articular y de los tonos musculares. Si la musculatura no está tonificada, está debilitada o está tensionada, o sea que está con un tono elevado por contracturas o por distintos vicios posturales, como dijimos antes, entonces esto no va a beneficiar y no va a contribuir a una correcta alineación postural. La vida sedentaria, ¿sí? El sedentarismo, el tipo de trabajo, de estrés en donde uno está sentado muchísimas horas o parado muchísimas horas, nada de esto ayuda a una correcta alineación postural. Por eso también habíamos hablado en un principio de los beneficios cuando hablábamos de los trabajos de localizada y de gap. O sea, buscamos tonificar musculatura. Entonces, fíjense lo importante que es tener músculos tonificados. Vamos a pasar ahora al sistema muscular. Hasta aquí todo lo que vimos del sistema esquelético. Nos adentramos un poquito en el sistema muscular. Ese conjunto tenemos más de 600 músculos, más de 650. La función principal de la musculatura es la del movimiento, ya sea voluntario o involuntario, porque ahora vamos a ver su clasificación y vamos a encontrar que hay musculatura involuntaria, que es la musculatura visceral o cardíaca, ¿sí? Donde no decidimos su contracción, se contraiga o se relaja, es involuntaria. Y después tenemos los músculos esqueléticos o estriados, que sí son voluntarios, que van a estar controlados por el sistema nervioso central. Algunos músculos pueden tener ambas, digamos, funciones, entonces se los llamarán mixtos. Vamos a hablar entonces un poquito de la función del sistema muscular. También tiene varias funciones. La locomoción, como dijimos antes, que conjuntamente con el sistema esquelético producen, ¿sí? el movimiento, el desplazamiento de las extremidades, pero también habíamos hablado, y del cuerpo en su totalidad, pero también habíamos hablado de músculos involuntarios. Bueno, ¿qué van a permitir? Van a permitir el desplazamiento de la sangre, de los fluidos, ¿sí? Actividad motora de los órganos internos, ¿sí? Es el encargado de que nuestros órganos desempeñen sus funciones, ¿sí? Acá estamos hablando también de músculos, involuntarios. La información del estado fisiológico, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un dolor, un cólico, vamos a suponer, ¿qué pasa? Hay una contracción, ¿sí? De la musculatura y eso nos genera, digamos, el dolor, ¿sí? Nos avisa, ¿sí? De nuestro estado fisiológico. Mímica, y acá hablamos de los gestos, toda la musculatura que participa en lo gestual. La estabilidad, conjuntamente con los huesos, la musculatura nos permite la estabilidad de nuestro cuerpo y con ello el equilibrio, mantenernos estable en nuestra alineación postural, como acabamos recién de mencionar, la postura y la correcta alineación postural. Entonces, seguido de la estabilidad, nos encontramos con la postura, ¿sí? El control de las posiciones que realiza el cuerpo, porque estamos hablando de estabilidad en estado de reposo, ¿sí? Pero también en movimiento. Cada vez que uno se mueve desde un acto tan simple como caminar, estamos en permanente desequilibrio, estamos trasladando nuestro centro de gravedad.
eso genera, digamos, es todo una información propioceptiva que se maneja con nuestros sentidos, pero permanentemente estamos en desequilibrio. Producción de calor, ¿sí? Al producir contracciones musculares se origina energía calórica. La forma de nuestro cuerpo también está dada por nuestro tejido muscular. Y protección, ¿sí? Nuestros músculos también protegen nuestros órganos. Al igual que el tejido óseo y el sistema esquelético, el sistema muscular también protege nuestros órganos vitales, ¿sí? Nuestros órganos digestivos. Con respecto, cuando estábamos hablando antes del sistema esquelético, las costillas son un caparazón, son un armazón que protegen a los pulmones, que protegen al corazón, para que puedan. La musculatura abdominal protege nuestros órganos más viscerales, nuestros intestinos, ¿sí? Todo, digamos, nuestro cuerpo humano es una maquinaria muy bien organizada. Vamos a hablar ahora de la clasificación. Nos encontramos con 3 tipos de musculaturas o de tejido muscular. El tejido muscular liso, el tejido muscular propiamente cardíaco y el tejido muscular esquelético. Obviamente los mencionamos a los 3, a nosotros nos va a interesar el tejido muscular esquelético. El tejido muscular liso, como venimos hablando hasta ahora, es involuntario, se localiza en las paredes de los órganos, ¿sí? Como el esófago, estómago, intestino, ¿sí? Lo que acabé de decir recién. Y como función los músculos lisos comprimen, ¿sí? Ayudan a comprimir, por ejemplo, en las paredes de las arterias también, ayuda a comprimir y a que se produzca el movimiento de fluidos. El tejido muscular cardíaco, ¿sí? El corazón propiamente dicho, se encuentra exclusivamente en la pared del corazón, no está bajo control voluntario, es involuntario. Y entre las capas de las fibras musculares cardíacas, las células contráctiles del corazón, se ubican láminas de tejidos conectivos también. Y por último, tejido muscular esquelético, que es el que a nosotros nos va a interesar, y que puede describirse como el músculo, ¿sí? El voluntario, el músculo estriado. ¿Por qué estriado? Tiene, digamos, esa forma estriada por su organización que habíamos visto en las clases pasadas, en su organización celular, cuando habíamos hablado de las fibras musculares, que están en forma longitudinal dispuestas, donde distintas capas y membranas van recubriendo las miofibrillas, los sarcómeros, los filamentos adentro del sarcómero, que es la unidad funcional, los filamentos de actina y miosina. Bueno, hace que esa musculatura tenga un aspecto estriado. ¿Por qué es voluntario? Porque se contrae de forma voluntaria, están manejados por el sistema nervioso central, son los responsables, ¿sí? Del aparato locomotor, o sea, de que se produzca el movimiento. Y lo que es, digamos, lo que uno va a entrenar para mejorar la condición física en general, ¿sí? Cuando uno está entrenando, está trabajando con la musculatura y con el tejido de la musculatura esquelética. Las propiedades que tiene entonces el músculo esquelético son 3. Vamos a ver: contractilidad, elasticidad y tonicidad. La contractilidad tiene que ver con la posibilidad que tiene el músculo de contraerse y relajarse. Y esto lo hace a través de su unidad, como dijimos recién, de su unidad funcional, que es el sarcómero, y dentro de él las proteínas de actina y miosina, a través de reacciones químicas con liberación de calcio, ¿sí? Generación de ATP, se genera, digamos, el movimiento de ambas proteínas como si fuera un deslizamiento, ¿sí? Es la teoría de deslizamiento y los puentes cruzados, se va generando la contracción muscular. El volumen no cambia, ¿sí? Lo que cambia es su longitud y su grosor, pero el volumen muscular sigue siendo el mismo, excepto, y ahí nos vamos a meter en lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Cuando uno está hablando de hipertrofia muscular, lo que está hablando es de aumento del volumen muscular, pero digamos, lo que cambia es su longitud y su grosor cuando se produce la contracción muscular. La elasticidad, el músculo es elástico. Cuando se relaja, como un elástico, vuelve a su longitud en reposo. Y tonicidad, el estado en reposo, ¿sí? El músculo tiene un tono, no está totalmente relajado ni totalmente rígido, está con un pequeño estado de semicontracción, eso es el tono muscular. Entonces, cuando uno está hablando de reposo, si bien están en estado pasivo,
pero siempre tienen un mínimo de contracción muscular, y eso es lo que hablamos de la postura. Siempre, en cualquier, ya sea una postura en movimiento, en la postura que tenemos en estado estático o reposo, siempre la musculatura va a estar en una pequeña digamos, contracción y en un pequeño tono. ¿Qué pasa cuando el tono es elevado? Aparecen las contracturas. ¿Qué pasa cuando el tono no es suficiente? Hay debilidad muscular y ello acarrea distintas patologías o distintos problemas a nivel postural. Funciones. Vamos a hablar un poquito de las funciones de los músculos. ¿Qué funciones hacen? ¿Sí? Y acá nos vamos a encontrar que tenemos los agonistas, antagonistas, los estabilizadores o fijadores y los sinergistas. Cuando hablamos agonistas, son los protagonistas de la acción muscular. ¿Sí? Si yo hago una flexión de codo, el músculo protagonista va a ser el bíceps. Pero a su vez hay un antagonista, ¿sabes? Es el par, digamos, que está por detrás, que va a ser el movimiento contrario, va a tener que relajarse para que se produzca la contracción. Si no, estaríamos hablando de fallas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? En donde hay movimientos espásticos, la no coordinación intra e intermuscular, ¿sí? Entonces, siempre que hay una contracción muscular, hay otro músculo que se está relajando o hay otro músculo que está realizando la acción contraria, ¿sí? Estabilizadores o fijadores. Tiene como finalidad esa musculatura fijar, estabilizar articulaciones, fijar estructuras óseas. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, ¿sí? Hay un movimiento en donde se genera contracción de distintos grupos musculares, de mis isquiotibiales o femorales, de mis cuádriceps, ¿sí? Que me van a generar la flexoextensión de la rodilla o la flexoextensión de la cadera, en el caso, ¿sí? De los isquiotibiales, pero hay músculos que me están fijando la cadera para que esta no se destabilice hacia los laterales y me permita una marcha o un andar equilibrado. Los glúteos a veces funcionan, glúteo medio, glúteo interno, funcionan como estabilizadores de cadera. Los aductores también funcionan como estabilizadores de la cadera. Entonces, por eso hay que entender al cuerpo como un todo y no como segmentos separados. Atomizarlo. Eso más que nada para el análisis, pero el cuerpo siempre está funcionando como un todo. Sinergia muscular, cuando un grupo de músculos se juntan y actúa de manera conjunta para realizar una acción determinada. O sea, si bien hay un protagonista, un agonista, ¿sí? Hay músculos que ayudan a un determinado movimiento, ¿sí? Vamos a meternos un poquito ahora con la mecánica de lo que es la contracción muscular. Ya en las clases pasadas algo les había mencionado, habíamos visto un dibujo, un gráfico de lo que era el sarcómero, habíamos visto las miofibrillas. Acá vemos un gráfico, vemos un dibujito en donde se ven líneas rojas, líneas verdes. Bueno, esto con los que yo siempre les decía de los filamentos finos, los filamentos delgados y gruesos. Son proteínas contráctiles, están a nivel celular dentro de lo que es el sarcómero. Los filamentos delgados, ¿sí? Que son los filamentos de actina, vendrían a ser los que vemos acá, los rojos, y los filamentos gruesos o de miosina son los verdes. El primer dibujito es el músculo en estado de reposo. Hay dos líneas laterales que dividen, digamos, los límites de cada sarcómero. Los sarcómeros están contiguos, ¿sí? Uno con respecto al otro. Y el segundo dibujito lo que vemos es la contracción, cuando se produce la contracción muscular y cómo se van uniendo, se van deslizando hacia el centro los filamentos, ¿sí? De actina y de miosina, que es lo que se conoce con el nombre de la teoría de deslizamiento. Se deslizan los filamentos de actina por sobre los filamentos de miosina y con eso se genera el acortamiento, como se ve en el dibujo, del sarcómero. Esto sucede en microsegundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce un poquito el mecanismo de contracción muscular? Recuerden que habíamos hablado que está guiado por el sistema nervioso central. Entonces, la unidad de control funcional y estructural del músculo esquelético es la unidad motora.
Una unidad motora, ¿sí?, corresponde a un sistema formado por una neurona motora que inerva a un montón, ¿sí?, de fibras musculares. No es que una unidad motora inerva una sola, se inervan millones de fibras musculares. Entonces, cuando se produce un estímulo, se manda la información, una neurona motora responde, genera, ¿sí?, esa respuesta que es la contracción muscular. Entonces, el sistema nervioso motor controla y gradúa la intensidad, porque nunca se produce, digamos, se activa o se estimula el 100% de las fibras musculares. El cuerpo es sabio, economiza y depende del esfuerzo, de la carga, de lo que tenga que, digamos, sostener esa musculatura, dependerá de la cantidad de fibras musculares involucradas en esa contracción, ¿sí? Habíamos hablado que para que esto se produzca tiene que haber reacciones químicas, ¿sí? Se tiene que liberar calcio. El calcio va a permitir que en contacto con los miofilamentos inicie, ¿sí?, la interacción de las proteínas que habíamos hablado, de miosina y de actina, y la energía, ¿sí?, el ATP, que se utiliza tanto para la contracción, también se utiliza para la relajación. O sea, el ATP, que es la energía, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Adenosintrifosfato. O sea, es la molécula de ATP lo que tienen que pensar es que se utiliza todo el tiempo el cuerpo está fabricando, generando ATP, porque lo necesita tanto para la contracción como para la relajación muscular. Y la relajación o que se genere, digamos, la contracción muscular va a depender de que ingrese calcio, por ende va a depender que pare la contracción cuando el calcio salga, se elimine, ¿sí?, del medio. Vamos a ver un poquito ahora, entonces les voy a mostrar una gráfica de lo que es este mecanismo de contracción muscular. Bien, acá tenemos un dibujo, un gráfico de lo que es la organización de la fibra muscular. Ven, acá como les había dicho, lo más grande es la fibra muscular, ese aspecto estriado que hablamos de la musculatura, ¿sí?, del músculo esquelético, y cómo se va a su vez subdividiendo en distintos partes longitudinales. Acá tenemos, ¿sí?, los miofilamentos, las miofibrillas, y cómo a su vez se va haciendo cada vez más pequeño hasta encontrarnos con el sarcómero, que es esto que vemos acá y que está a su vez más grandecito abajo. Y cada sarcómero está delimitado por estas líneas que se llaman línea Z, y lo que vemos de distintos colores es lo que habíamos hablado antes de los filamentos, los miofilamentos de actina y miosina, ¿sí? Ahora vamos a ver, esto de las bandas que vemos acá, cada sector tiene su nombre, las bandas A, las bandas I. Cuando hablamos, tiene que ver con si en una banda están los dos filamentos, actina y miosina, si en uno están solamente los de miosina o uno están solamente los de actina, cuando se produce la contracción muscular. Vamos a ver ahora otro gráfico. En este gráfico vemos más detalladamente lo que les venía diciendo de las bandas, ¿sí? Las bandas I, que es solamente la parte clara, que son los filamentos de actina, que son los filamentos delgados. Las bandas A, donde hay un poco de los dos, de los filamentos gruesos. Los azules son los filamentos de miosina, que son más gruesos. La línea Z, que habíamos dicho, que divide cada sarcómero, cada unidad funcional. Acá es donde podemos ver un poquito la estructura a nivel bien celular de lo que es la célula muscular en sí. Y por último, acá en este gráfico habíamos hablado de lo que era la unidad motora, la terminación nerviosa, que es esto que vemos acá en el extremo izquierdo arriba, y cómo manda la información, cómo penetra en la membrana del músculo, se genera, ¿sí?, el estímulo para que de ahí en más se produzca la contracción muscular a través de la liberación de calcio que habíamos nombrado antes, y que esta liberación de calcio junto con el ATP produzcan el movimiento de los filamentos de actina y de miosina. Bien, hablamos de sistema esquelético, hablamos de sistema muscular, vimos sus funciones, sus características. Vamos a meternos ahora en lo que es la clase de GAP. Vamos a hacer una reseña histórica y vamos a mencionar un poquito los orígenes, ¿sí? Los orígenes los vamos a ver en la década del 60, cuando empieza un poquito esto del fitness a desarrollarse en el mundo.
de la mano de Ken Cooper, que fue un poco la persona que llevó, ¿sí?, esta filosofía de una dieta equilibrada, de un estado equilibrado también a nivel emocional y de digamos, de una ejercitación, de una actividad física. Estas tres cosas como algo importante lo llevó, digamos, hacia el mundo del fitness. Entonces, acá y a partir de ahí empezaron todas las variantes y variedades que puedan encontrar en lo referente en lo que es fitness, gimnasio, wellness. Vamos a hablar entonces de la estructura de la clase. Tenemos 4, ¿sí?, bloques importantísimos que toda clase en realidad debe tener, pero hablando de GAP y de localizada, vamos a hablar de una primera parte o calentamiento, un bloque cardiovascular, un bloque localizado propiamente dicho y la vuelta a la calma. Calentamiento o entrada en calor y vuelta a la calma debe existir siempre. Lo que va a ir variando es, digamos, la parte principal según los objetivos que tengamos. En GAP siempre tiene que haber un bloque cardiovascular y, por supuesto, el bloque localizado propiamente dicho. Vamos a hablar un poquito de cada uno. ¿Qué vamos a buscar en el calentamiento? Bueno, aquí lo que se prepara es al cuerpo de la inactividad, del estado en reposo, hacia la actividad, hacia lo que va a venir. ¿Sí? Es sacarlo de ese estado de reposo. Va a durar aproximadamente 10 minutos. Y obviamente tiene que ser movimientos simples, ligeros, de intensidad leve a nivel aeróbico, ¿sí? Recuerden que el objetivo de la entrada en calor es empezar a elevar nuestra temperatura muscular, nuestra temperatura corporal, ¿sí?, empezar a activar a la musculatura, empezar a generar mayor aumento en los fluidos sanguíneos. Y seguido de esto está el bloque cardiovascular. Y acá un breve paréntesis. Este bloque también puede venir después, ¿sí? El bloque cardiovascular, que ya tiene una intensidad diferente, ya estábamos hablando de una intensidad media o alta, dependiendo del grupo con el que uno se encuentre, lo puede realizar al principio o luego de lo que es la parte localizada. Entonces vamos a estar trabajando un 70% también, ¿sí?, de nuestra, digamos, capacidad aeróbica, frecuencia cardíaca, y va a durar alrededor de 20-25 minutos este trabajo cardiovascular, ¿sí? Por eso dijimos que es un esfuerzo de mediana intensidad y que se puede realizar al final de la clase. Y el bloque localizado propiamente dicho. Como estamos hablando de una clase de GAP, nos vamos a focalizar y vamos a trabajar específicamente en glúteos, abdominales y piernas. También va a ser un bloque que va a durar 20 minutos o 25 minutos, va a depender de lo que duren los otros bloques también, ¿sí?, el bloque de cardio. Y este bloque se va a estructurar también con pausas, con intervalos, con recuperación, ¿sí? O sea, vamos a hablar de cuando después veamos rutinas propiamente dichas, vamos a ver que cada ejercicio, cada serie va a estar organizada también con sus tiempos de recuperación y de pausa. Y la vuelta a la calma. En este bloque estamos hablando de los estiramientos, de la relajación post-actividad. Puede durar 5 minutos, puede durar 7, 8 minutos. Es importante no saltearse esta parte. Hay un montón de bibliografía que habla de si es bueno estirar después, no, cuánto. Bueno, en definitiva es importante hacer pequeños trabajos de estiramiento, de elongación post clase, ¿sí? Porque el objetivo también de esta parte es bajar un poquito la frecuencia cardíaca hacia los niveles casi normales, ¿sí?, de reposo. También bajar un poquito esa actividad eléctrica con la que quedó nuestros tejidos, la actividad nerviosa, ¿sí?, a nivel de lo que es el sistema nervioso, a nivel de reflejos, o sea, todo está elevado. Bueno, cuando uno relaja y estira, busca acompañar en forma armónica a regresar hacia los valores de reposo. Seguimos entonces avanzando un poquito con lo que es la estructura de la clase. La clase y el ejercicio GAP, ¿sí? El GAP y el ejercicio aeróbico. En el plan de entrenamiento GAP es muy importante hacer este bloque, porque recuerden que la única manera de poder
meternos lo habíamos hablado cuando vimos sistemas energéticos, ¿sí? De la oxidación de grasas, que uno comúnmente y burdamente le dice quemar grasas, lo va a lograr en el bloque aeróbico, ¿sí? Y es imprescindible que se realice este ejercicio para poder llegar a ese objetivo, sobre todo en zonas tan complicadas, ¿sí? Donde se aloja, porque tanto los glúteos, los abdominales son zonas donde se aloja bastante este tipo de tejido graso, ¿sí? Donde están este tipo de células. Entonces, la mejor manera de buscar la oxidación de grasas es complementar con un trabajo aeróbico de mediana intensidad, o de mediana hacia alta intensidad. Y como dijimos, la razón de esto es porque el ejercicio aeróbico necesita grandes cantidades de energía durante largo tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos no solamente los sistemas o las vías metabólicas, cuando hablamos también del tipo de fibra? ¿Se acuerdan de las fibras rojas, las fibras lentas, las fibras blancas, las fibras rápidas? Habíamos dicho que las fibras rojas, las lentas, están preparadas hacia la resistencia, ¿sí? Y la musculatura abdominal, la musculatura de glúteos, tienen mucho de estas fibras, están capacitadas para soportar resistencia a largos periodos de tiempo, obviamente con cargas no muy altas, pero son, digamos, fibras preparadas para este tipo de esfuerzo físico. Por eso las zonas de gap, que dijimos, glúteos, abdominales y piernas, son un buen almacén de dicha energía, que es la grasa preparada para ser oxidada. Habíamos hablado ¿se acuerdan de las vías metabólicas? Que también dijimos que cuando el organismo es sabio, cuando el cuerpo sabe que no necesita ya la energía, ¿sí? Entonces no necesita esa energía rápida que se toma quizás más de la glucosa en sangre, sino que que tiene el tiempo para ir sintetizando y para ir generando ATP a través de las grasas, lo va a hacer a través de este combustible. Porque el segmento aeróbico va, como dijimos antes, a durar un tiempo, 20-25 minutos, y va a utilizar este tipo de combustible. Bien, vamos a meternos ahora un poquito en la anatomía. GAP, glúteos, abdominales y piernas, así que vamos a ver un poquito la anatomía de glúteos, ¿sí? Un poquito de los abdominales y piernas. Pero antes de meternos en cada uno de ellos y estos grupos musculares, no quiero dejar de nombrar lo que es el core y la zona media. Muchos habrán escuchado hablar de esta palabrita y a veces se cae en la confusión de relacionar o tomarlo como sinónimo el core de los abdominales. Y la verdad que esto es un error, es caer en un error. Cuando uno habla de la zona media del core, está hablando del corset. En inglés core es núcleo. O sea, no es solamente los abdominales forman parte de él. Pero también estamos hablando de la musculatura lumbar, estamos hablando de la musculatura del suelo pélvico, de la musculatura extensora y flexora de cadera, ¿sí? Hablamos de glúteos, hablamos también de los isquiotibiales, o sea, toda esa de los músculos abdominales, dijimos, transverso del abdomen, recto abdominal, los oblicuos, pero también cuadrado lumbar, ¿sí? Los músculos profundos de la columna, multífidos, intertransversos, interespinosos, es todo lo que compone la faja, ¿sí? De lo que es esa zona, y es el centro, porque ahí sucede, digamos, a partir de ahí se suceden todos los movimientos. Dijimos que el cuerpo es un todo, todos los movimientos en el plano tridimensional, los que nos permiten las rotaciones, ¿sí? Los movimientos cruzados, en donde cuando uno habla de cadenas cruzadas, de cadenas cinemáticas, o sea, todo confluye en ese centro, ¿sí? Entonces no hay que confundir el término core con el sinónimo de la musculatura abdominal, es mucho más que eso, ¿sí? Entonces cuando estamos trabajando acá en la clase de GAP, estamos involucrando muchísimo a lo que es la zona media. Por eso los beneficios y uno de los objetivos que tiene el GAP es no solamente la tonificación de toda esta zona, sino el concepto de la salud y lo que es la buena postura. Cuando uno tiene una zona media, ¿sí? Cuando el core está bien fortalecido, lo más probable es que su postura sea muy buena, porque tiene
un perfecto control del centro de gravedad, porque el centro de gravedad se encuentra en la zona media. Y a partir de ahí va a poder alinear sus segmentos adyacentes, ¿sí?, con respecto a su eje. Dijimos entonces que el core es como un corset, es esa faja que nos sostiene, que nos da estabilidad, que también nos protege, es ese escudo del esqueleto, de los órganos. Es un componente clave en la construcción entonces de un cuerpo fuerte, tanto en la salud, para personas, digamos, que no hacen actividad, pero también para los atletas, para todos, ¿sí? Todos tenemos que tener una zona media bien fortalecida, fuerte, ¿sí?, una buena conciencia de nuestro esquema corporal a partir de la zona media. Entonces, la musculatura que interviene, dijimos, toda la musculatura abdominal, recto del abdomen, transverso del abdomen. El transverso del abdomen dijimos que es el músculo más profundo, el diafragma, músculo respiratorio, suelo pélvico, extensores y flexores de cadera. Acá tenemos el psoas como flexor, el recto anterior, ¿sí?, del cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, la musculatura profunda de la columna, habíamos hablado de los multífidos, y como función de esta zona media, con respecto, ¿sí?, a la práctica física, ¿sí?, el fortalecimiento de esta zona, nos va a dar estabilidad, nos aporta estabilidad, mejora la respiración, reduce el riesgo de lesiones y equilibra la postura. Todo un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Pero vamos a arrancar con el grupo abdomen, con la musculatura abdominal. No nos vamos a meter en profundidad en un análisis exhaustivo de las inserciones proximales, distales, pero sí vamos a mencionar a los músculos, sí vamos a decir de dónde a dónde van, y la función. Porque es importante esto saberlo, a partir de ahí van a poder ustedes también estructurar sus clases, los ejercicios, las series, etc. Entonces vamos a meternos un poquito, acá voy a ir, mientras voy hablando vamos viendo distintos gráficos y imágenes para que vean dónde está la musculatura. Obviamente todo esto va en un manual, lo van a tener en forma escrita, en forma teórica, para que saquen sus dudas, ¿sí? Pero los mencionamos igual. Entonces, acá dijimos que vamos a arrancar con la musculatura abdominal y acá vemos el transverso del abdomen, que es el músculo más profundo, que es el que está, si bien toda la musculatura abdominal está en la cara anterior, hay músculos que están bien por detrás, ¿sí?, que están pegados a la columna. Bueno, él es el transverso del abdomen. Músculo importantísimo, ¿sí?, para tener una columna fuerte, ¿no?, porque muchas veces, cuando sobre todo hay lesiones a nivel lumbares, cuando hay protusiones, ni hablar de hernias discales, la mejor manera de proteger esa zona es teniendo un músculo transverso del abdomen bien fuerte, bien tonificado. Pero es muy difícil a veces de tonificar esta musculatura. A veces uno solo trabaja el más externo, que es el recto del abdomen, que es el que se ve, que es en las personas que tienen un cuerpo, digamos, bien fitness, bien atleta, van a ver esas divisiones, como esos, le dicen comúnmente, esos raviolitos o esa tabla de planchar. Bueno, ese es el recto del abdomen, es el más superficial, es estético, pero el transverso del abdomen es profundo y es un músculo importantísimo para generar estabilidad en nuestra columna lumbar, y también es un músculo que ayuda muchísimo, sobre todo en las mujeres cuando se tiene incontinencia, porque el buen control, el buen tono de este músculo va a ayudarnos sobre todo a situaciones de prolapso, de vejiga, cuando la vejiga está disminuida. Por eso también una buena tonificación de la zona media y todo el suelo pélvico va a ayudar a contrarrestar estas cuestiones de incontinencia, que es muy común, sobre todo cuando en la mujer embarazada o posembarazo muchas veces suceden estas cuestiones. Entonces, después tenemos el recto del abdomen. Acá se ve en el gráfico que está por encima, ¿sí?, del transverso del abdomen. Y después tenemos los oblicuos. Tenemos oblicuo menor, ¿sí?, oblicuo mayor. El oblicuo mayor es más externo, el oblicuo menor es más interno. Sus fibras, por eso sus nombres, son oblicuas,
Vamos a ver un poquito. Y también tenemos el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar también es un músculo profundo, es un músculo que ayuda muchísimo a la estabilidad de la columna. Muchas veces cuando hay problemas con el cuadrado lumbar se suceden lumbalgias, que a veces uno piensa que esas lumbalgias tienen que ver con cuestiones del ciático, pero a veces están relacionadas más con un músculo cuadrado lumbar o que está débil o que está contracturado. Con respecto, vamos a hablar entonces ahora del recto del abdomen. Se origina en las costillas, en la quinta, sexta y séptima, y se inserta en el pubis o en la sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana es donde se une el pubis, ambos, digamos, donde se unen ambos huesitos de la cadera, y a través de un disco, ¿sí? La sínfisis pubiana, que es un disco que está perpendicular, y que permite ese disco, ¿sí? Que haya un cierto, digamos, movimiento en esa zona, y que no haya fricción del pubis. La función principal entonces es la flexión. Todos los músculos abdominales funcionan como flexores, ¿sí? Acercan, digamos, el tórax hacia la pelvis. El oblicuo mayor, que es externo, ahí lo vimos, les dije que el oblicuo mayor es externo y el oblicuo menor es interno. Dijimos que toda la musculatura abdominal es anterior y este es más superficial. Se inserta, sí, va de las costillas, ¿sí? De las 7 y de la 8, y se inserta en la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es el huesito que nosotros tocamos de la cadera. Es también cuando actúan, ¿sí? De ambos lados, es flexor. Y cuando actúa uno solo, produce inclinación, ¿sí? De su propio lado o rotación hacia el lado contrario. A la inversa, ¿sí? El oblicuo menor, que es más profundo, produce inclinación, pero la rotación la genera hacia el mismo lado, no hacia el lado contrario, sino hacia el mismo lado. Y el oblicuo menor, como dijimos, es más profundo, ¿sí? También se inserta en las últimas 4 costillas, se origina, y se inserta también en la cresta ilíaca. Lo mismo, si actúan de ambos lados es flexor del tronco, inclinación lateral del mismo lado o rotación también del mismo lado. Y transverso del abdomen, como dije, que es profundo, se originan las vértebras lumbares en sus apófisis transversas. Recuerde que las apófisis transversas son las apófisis de los lados, que están hacia los lados. Las apófisis espinosas son las que nosotros tocamos cuando vemos la columna vertebral y tocamos los huesitos. Esas son las apófisis espinosas. Las apófisis transversas son las que se encuentran hacia los lados. Bueno, y se inserta también en el pubis. La función principal, como dijimos, es constriñe, comprime, ¿sí? La faja abdominal. Por eso es tan importante para con funciones vitales. Entonces, para hacer un pequeño resumen, sí, y un breve comentario de lo que es la musculatura abdominal. Los músculos abdominales tienen entonces función protagonista en un montón de acciones, ¿sí? Porque movilizan el tronco, lo flexionan, lo rotan, lo inclinan, y permanentemente uno, en cada movimiento, hasta cuando uno está sentado, ¿sí? Cuando uno está sentado también tiene que tener cierto trabajo de la musculatura abdominal. Cuando se camina, cuando uno patea algo, una piedrita, cuando uno hace un deporte, todo movimiento, toda acción está encadenada a través de la musculatura abdominal. Pero al mismo tiempo es una musculatura que muchas veces está debilitada y no se trabaja. Entonces, por eso tantos problemas a nivel lumbar. Porque recuerdan que habíamos hablado de las funciones que ante un agonista y un antagonista. Bueno, si la musculatura abdominal es la protagonista, el agonista del movimiento de flexión, la musculatura lumbar es la antagonista, o sea, es la que produce el movimiento de extensión. Pero cuando no es tan bien trabajada y está, digamos, bien trabajados ambos grupos musculares y que, digamos, la estabilidad y el sostén sea armónico, ¿qué pasa? Hay mayor exigencia hacia la musculatura lumbar, que produce extensión de columna, y entonces se producen muchas cargas sobre esa zona y aparecen las lumbalgias, y ni hablar de ya cuestiones más graves como por ejemplo una hernia de disco. Por eso la importancia de tener la
musculatura abdominal bien trabajada. Bueno, vamos a ver ejemplos prácticos, varios videitos con distintas ejecuciones y variantes de los abdominales, de trabajos abdominales, en distintas posiciones, haciendo hincapié en distintas, digamos, fibras, más superiores, más inferiores. Y también vamos a ver errores, ¿sí? Y los errores más comunes a la hora de ejecutar los abdominales. Así que bueno, arrancamos con el primer ejemplo. Estos son los clásicos crunch. De hecho, algunos vamos a quizás a repetir con respecto a los ejemplos de clases anteriores. Fíjense que cuando hacemos los crunch, que son los clásicos, ¿sí?, abdominales, los codos están relativamente cerrados, no están ni totalmente abiertos, pero tampoco están los codos juntos. Y lo que buscamos es levantarnos en bloque, o sea, cuando nosotros realizamos estos abdominales, por más que parezca algo simple, muchas veces la ejecución técnica correcta es complicada. Ahí se ve el error que se hace muchas veces, ya sea llevando la cabeza hacia adelante, o sea, moviendo el cuello, haciendo una flexo-extensión exagerada de la zona cervical, o el otro error también común es dejar la cabeza colgada hacia atrás. Bien, hablamos de progresiones también. Este es un ejemplo de la inversa, los crunches inversos, en donde hacemos pliegue de rodillas y acercamos las rodillas hacia el pecho. Pero si le queremos dar una progresión más intensa, vamos a hacer las elevaciones, ¿sí?, de piernas, que también hay que tener cuidado, donde los errores más comunes es, por ejemplo, acá. Voy a hacer una pausa para que se vea cómo está el cuello. Esto es una forma incorrecta de hacerlo. Entonces, cuando tenemos personas que por su postura o su mala postura, porque tiene los hombros antepulsados o una cifosis marcada en la zona dorsal o tiene una rectificación cervical, a veces les pasa esta posición con la cabeza. Se puede solucionar ya sea apoyando la misma colchoneta doblada atrás, ¿sí?, un suplemento en la cabeza que pueda, digamos, compensar esas hiperlordosis en la zona cervical, si queremos hacer este ejercicio. O hacemos la variante de hacer los crunch comunes, en donde está con los pies apoyados en el piso y las manos atrás de la cabeza. Recuerden que siempre las manos en la cabeza va a dar la seguridad de hacer en forma correcta los abdominales. Ahora, cuando se tiene una buena base y una buena ejecución técnica, uno puede progresar y decir, bueno, dejo de colocar las manos detrás de la cabeza y paso por colocarlas acá, colocarlas acá a los costados. Pero ya tengo que partir de una base de ejecución técnica correcta, de una base, digamos, ya donde tengo fortalecidos los abdominales, en donde ya puedo darle más intensidad a partir de alargar la palanca, como por ejemplo vamos a ver con los brazos extendidos hacia atrás. Seguimos con los ejemplos. Las patadas. Bueno, acá también hay una variante en donde, en este caso, el error es exagerado pendular de las piernas, donde ya no se está trabajando y haciendo foco en los abdominales, ¿sí? Ahí ya se está haciendo foco en otra musculatura, en los flexores de cadera, incluso cuando las piernas se dejan caer, si no se tiene un buen fortalecimiento de la zona abdominal, se genera una hiperlordosis lumbar y ahí estaría, para frenar el movimiento, estaría actuando el flexor de cadera, el psoas ilíaco, que lo que produce es frenar ese movimiento para la flexión, o sea, para traer las piernas nuevamente, y el psoas ilíaco también produce, en ese movimiento genera una hiperlordosis lumbar. Por eso muchas veces en las ejecuciones de abdominales duele la cintura, porque no se está trabajando los abdominales, sino que está trabajando otro músculo, que en este caso es el psoas. Seguimos con los ejemplos de abdominales. Como dije antes, con los brazos extendidos hacia atrás, lo que generamos es alargar la palanca. Si la palanca es larga, lo que hacemos es aumentar la intensidad, ¿sí? Hay más por levantar, hay más carga por levantar. Seguimos entonces trabajando vamos en progresión, vamos hacia un intermedio, en donde lo que buscamos es ahora hacer una elevación completa, ¿sí? Y hacer unas rotaciones para poder agregar un trabajo de oblicuos. Lo que pasa muchas veces es, ahí vuelvo a detener, lo que pasa muchas veces es dar ese golpe, ¿sí? De subir con impulso y terminar golpeando también con la zona lumbar y deja de actuar los abdominales.
Seguimos entonces, acá hay una variante, se llama hollow, donde uno mantiene un hollow más tranqui y más para arrancar, digamos, a la ejecución técnica es con los brazos abajo. Cuando uno lleva los brazos hacia arriba o a la cabeza, obviamente le está generando intensidad. Y acá desde esta posición uno puede trabajar las tijeritas, también tener cuidado de no tirar la cabeza hacia atrás, de no llevar los hombros hacia las orejas, de no quebrar la cintura. Después tenemos ya también progresando un poquito hacia ejercicios comprometiendo un poco más la intensidad, en donde ya unimos digamos, utilizamos piernas y utilizamos también la columna. Y después tenemos, para empezar a trabajar un poquito de oblicuos. Acá en estos ejercicios que a muchos les dicen limpia parabrisas, con las piernas flexionadas, es un nivel más principiante. Si le queremos dar intensidad, lo vamos a hacer con las piernas extendidas, ¿sí? Y lo mismo, el llegar hasta el piso va a ser más intenso, el frenar antes el movimiento va a ser menos intenso. Lo que pasa, errores que se tienen en este ejercicio es levantar los hombros, ¿sí? Es irse en bloque con todo el cuerpo, separar las piernas, ¿sí? La idea es que las piernas estén juntas en todo el recorrido y de no despegar los hombros del piso y de no irme con toda la columna en una rotación cuando voy con las piernas hacia los costados. La idea es que tengan, digamos, una visión de la cantidad de variantes que puede haber. Obviamente no termina acá, hay muchísima variante. Después tenemos los sit-ups, ¿sí? Los clásicos abdominales en donde uno se sienta. También acá lo que hay que tener cuidado es de no sentarse haciendo fuerza con la columna, o sea, de no pegar ese tirón, de no levantar los talones del piso. En los sit-ups, los errores más comunes es al sentarme, se levantan los pies del piso. Los pies tienen que estar anclados, clavados al piso, ¿sí? Después de ahí vamos a arrancar con un trabajo que se llama, esto ya vamos a niveles más avanzados, ¿sí? Es el trabajo se llaman bisagras, en donde obviamente hay un pliegue de el cuerpo, está más comprometida toda, ¿sí? La pared abdominal, son realmente intensos, hay que partir acá de una base de trabajo abdominal que te permita hacer esa elevación sin comprometer la zona lumbar. Después seguimos con trabajos de oblicuos, en donde fíjense que siempre los errores más comunes tienen que ver con tirar la cabeza hacia atrás, tienen que ver con, o exagerar a la inversa, comprimir el mentón hacia el pecho, o llevar los hombros hacia las orejas. Hay que recordar que los hombros siempre tienen que estar lejos de las orejas, ¿sí? La variedad de oblicuos, todo lo que se les ocurra, llevar manos hacia los talones, llevar codos hacia las rodillas, cruzar una pierna e ir hacia la rodilla contraria, o sea, infinidad de variantes. Vamos a ir con abdominales un poquito más intensos. Esto ya, lo que vamos a mostrar ahora, es un trabajo realmente para gente que ya tiene experiencia, que tiene muy buena base abdominal y que tiene también buen fortalecimiento de la zona media, buen fortalecimiento de cuádriceps, porque este trabajo que vamos a ver ahora muchas veces se acalambran los cuádriceps porque no tienen digamos, no están bien trabajados ni tienen la fortaleza de sostener un trabajo isométrico, porque las piernas las van a ver ahora, que es el sit, ¿sí? Se llama así el ejercicio en donde uno trata de elevar las piernas, ¿sí? Manteniendo las piernas en una contracción isométrica y también el trabajo abdominal en una contracción isométrica. Los errores más comunes es llevar los hombros hacia las orejas, flexionar las rodillas, aunque puede ser un paso previo hacerlo con las piernas flexionadas y después tratar de extender las rodillas, ¿sí? Cuanto más las manos se alejen del centro de gravedad, le vamos a dar mayor intensidad. Cuanto más cerca las manos de la cola, menos intenso. Pero esto realmente es un ejercicio abdominal bastante intenso. Seguimos ahora con otro tipo de trabajos en donde también estamos haciendo hincapié en los abdominales, que son las planchas, las plank. Vamos a ver distintas variedades y vamos a ver los errores también que se suelen cometer al ejecutar este tipo de
ejercicios. Tenemos planchas bajas, que es con los codos apoyados, tenemos planchas altas, que es apoyando las manos. En todo se está trabajando en forma isométrica, ¿sí? La contracción abdominal. Lo que hay que tener presente con las planchas bajas y altas también, es la alineación con respecto al hombro, ¿sí? El codo, en la plancha baja, el codo tiene que estar en la misma línea que el hombro. En las planchas altas, mano, codo y hombro en la misma línea. Y también no cometer los errores de llevar o la cola muy arriba, donde quedas en una carpa y llevas y proyectas todo, digamos, el esfuerzo hacia los hombros, y tampoco en el sentido inverso, que es quebrando la cintura. Por eso se llaman planchas. Hay que alinear la columna, hay que contraer glúteos, hay que meter el ombligo y pegarlo hacia la columna. En las planchas altas, y tanto la separación de piernas como de pies como de manos es el mismo, ¿sí? Lo mismo también con respecto a las planchas altas, no colapsar de hombros, no dejar el cuello colgando, o sea, no dejar la cabeza colgando comprometiendo el cuello. Y a partir de las planchas, todo lo que se les ocurra. Tenemos las planchas con las rotaciones, los twists de cadera, ¿sí? En donde acá también trabajamos toda la zona media, no solamente, o sea, un trabajo más completo de lo que sería el core cuando hacemos este movimiento. Después, las planchas en donde combinamos, ¿sí? con las piernas, con los miembros inferiores. Este trabajo en donde se lleva rodilla, muñeca, hombro, que se recorre el brazo hacia arriba, es un buen trabajo, ¿sí? Abdominal. Después tenemos rodillas cruzadas. Y ahí también combinar cruzo al mismo lado, cruzo y voy por afuera. Cuando hago el movimiento de por afuera hay que espiar por sobre el hombro, ¿sí? Del lado que va la pierna. Y puede hacerse la misma, una y una, alternar. Eso va a depender de la creatividad de cada uno. Incluso ahora vamos a ver rutinas, ¿sí? Van a quedar las rutinas, también van a quedar en el material teórico, pero cuando vean, o sea, las rutinas también tiene que ver con variar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace variantes de los ejercicios, va trabajando la musculatura de distintos ángulos, ¿sí? Y trabajar la musculatura de distintos ángulos articulares significa trabajar el músculo en toda, digamos, su capacidad de movimiento, ¿sí? En poder sumar las fibras desde todos, digamos, sus ángulos, y poder trabajar el músculo en forma más completa. No solamente las variables de intensidad están dadas por la carga, ¿sí? Por aumentar la carga, sino también por los distintos ángulos en los que uno trabaja. Recuerden las clases anteriores que habíamos hablado de los ángulos de trabajo, de palancas. Bueno, eso también va a dictaminar un poco cómo yo voy a abordar, cómo el músculo va a trabajar, de qué manera, ¿sí? Las fibras, digamos, van a ir comprometiéndose y actuando de forma diferente en las contracciones, ¿sí? Acá tenemos un trabajo un poco más para trabajar el equilibrio, ¿sí? Muchas veces este trabajo se piensa que es solo para principiantes, que si bien es un buen trabajo para principiantes, trabajar en cuadrupedia y de ahí llevar la extensión de la pierna y brazo contrario, es un buen trabajo para en lo que es el equilibrio y fortalecer la zona media, ¿sí? Muchas veces es un trabajo que te genera desequilibrio, y se generan a lo mejor pendulaciones, como se ven acá. Los errores más comunes es la hiperextensión de columna cuando uno extiende. Seguimos un poquito más trabajando, mostrando variantes, ¿sí? Acá lo mismo, son trabajos en donde buscamos activar toda la musculatura del core, donde acá también agregamos y sumamos el tren superior. Y estos son los escaladores. La intensidad de los escaladores está dada también por trabajarlos en impacto o sin hacer los saltitos. Obviamente, cuando uno agrega impacto a los ejercicios, está agregando también intensidad, y también es una forma de progresión hacia, digamos, alumnos más avanzados que quieran darle más intensidad al trabajo abdominal. Y también vamos a ver ejercicios partiendo de una plancha baja, cómo activar cadenas musculares, o sea, salir un poco de
los clásicos trabajos de planchas que uno conoce y ver que también se puede trabajar las cadenas abiertas, cadenas cerradas, desde una plancha. Y acá se ven trabajos de rotación, de equilibrio, donde recuerden que trabajar el equilibrio también ayuda a activar toda la musculatura del core. Este es un muy buen trabajo donde uno agrega también la musculatura de la espalda. También este es otro ejemplo de las planchas en donde agregamos también un trabajito de hombro, en donde se va uno hacia adelante y hacia atrás. Seguimos con otros ejemplos. Los trabajos en forma circular, donde ahí vamos recorriendo toda la musculatura abdominal. Si hablamos de progresión, acostados boca arriba, sería nivel principiantes. Si ya elevamos el torso, nos estamos metiendo en niveles intermedios o avanzados. Cuanto más las piernas estén cerca del piso, obviamente más intenso, pero para hacer estos trabajos hay que tener, insisto, a partir de una buena base, ¿sí?, de la musculatura abdominal. Cuidar como errores comunes acá el no llevar los hombros hacia las orejas, como siempre, no colapsar de hombros, no tirar la cabeza hacia atrás, quebrar la cintura, aumentar la lordosis lumbar. Todo eso, digamos, son los típicos errores que uno hace en los trabajos abdominales. Bien, vamos a ir terminando en lo que es la clase número 4. Ahora les voy a pasar también las rutinas, ejemplos de rutina, pero ustedes fíjense que hay infinidad de variantes porque uno puede variar no solamente los ángulos, puede variar también si uno trabaja en plancha, si trabajas acostado, si trabajas sentado, ¿sí?, con las piernas extendidas, con las piernas flexionadas, con las manos atrás de la cabeza, con los brazos extendidos. O sea, hay millones de variantes, depende de la creatividad. Pero bueno, después les voy a dejar también ejemplos de rutinas y cómo combinar los distintos abdominales. Nos vemos la clase que viene. La clase que viene vamos a arrancar con glúteos, ejemplos de glúteos, y nos vamos a meter un poquito más en hablar de lo que es el HIIT, que muchas veces se escucha hablar de lo que es el HIIT o el LISS y cómo eso lo podemos aplicar en las clases de GAPI localizada. Que tengan una buena semana.